Vamos entonces a iniciar. Recuerden que la participación de ustedes tiene un puntaje. El próximo domingo les diré cuánto hemos acumulado. Espérenme que hay 3 personas esperando ingresar. Ahí estamos, creo. Ya. Ok. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar sobre el promedio móvil ponderado, que es otro método cuantitativo de calcular o de encontrar un pronóstico de la demanda. Para iniciar en la temática, me gustaría que recordemos un poco sobre lo que abordamos el último día. Mencione, dice, las ventajas y desventajas de aplicar el método pronóstico móvil simple, que fue el del anterior. Milady. ¿Cómo dice, profe? Disculpe. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar el método de pronóstico móvil simple? Ventajas y desventajas. No me acuerdo, profe. ¿No recuerdas? No bien, no recuerdo bien para contestar. Claudia. Claudia Karina. Profe, ¿por qué no nos hace una memoria? No sé, pero está haciendo. Muchachos, que ustedes tuvieron, o sea, hicieron la tarea de los pronósticos, ¿se acuerdan? No sé. Yo si te voy a girar en lugar del 90 hasta el 99. Y creo que fue, déjenme ver, Fue un 90, de 90 para arriba, porque es un chancho, pero no. Ahora dice un manchón ahí, ¿qué número es ese? 50. no fue Miguel. Muchachos, se cambian los nombres. 1771. No recuerdo ahorita muy bien quién fue, pero alguien preguntó que cómo íbamos a valorar los errores. Recuerdan que nosotros estábamos también, calculábamos el pronóstico y al mismo tiempo el porcentaje de error que este podía tener frente o versus la demanda real. Entonces, ustedes mismos me mencionaban que cómo hacíamos cuando el error sobrepasaba, por ejemplo, nuestro error aceptado en cuanto al pronóstico. Entonces, esa podríamos decir que una desventaja del método pronóstico móvil simple, que en comparación a los otros métodos de pronóstico, el error entre la demanda pronosticada y la demanda real es mayor. ¿Me explico? Entonces, con el móvil simple, esa variación, no sé si ustedes lo notaron cuando hicieron la gráfica, del ejercicio anterior, que no coincidían con la demanda real y la demanda que nosotros pronosticamos. Estoy abriendo el Excel para que lo observen. Entonces vamos a hacerlo aquí. Aquí estamos. ¿Lo ven?
Entonces, teníamos que esta columna son nuestras ventas reales, estos son los pronósticos y esta tercera semana, perdón, la 13ª semana, que fue la que nosotros encontramos. Entonces, ¿dónde lo podemos observar mejor? Cuando nosotros graficamos. ¿Dónde están los gráficos de línea? Y ahí está mi gráfico. Entonces, como ven, la línea azul me indica cuáles fueron las ventas reales de la ranchera durante estas 12 semanas. Y la línea color naranja me muestra cuáles son los pronósticos o cuáles fueron los pronósticos que yo encontré. Y si ven el comportamiento de ambas, se los pongo para que esté más cerca. El comportamiento de ambas varía, es diferente una con respecto a la otra. Entonces, mientras nosotros vayamos avanzando en los métodos, al llegar al más complejo, veremos que ambas líneas tienen un comportamiento similar. También podemos ver esto en los diagramas de dispersión que yo les dije, para el ejercicio que les quedó de tarea, podían utilizar el diagrama de línea o el diagrama de dispersión, que es donde mejor se aprecia ese comportamiento. Ahora sí recuerdan, muchachos. ¿Ya recuerdan un poco sobre la clase anterior? Activar el micrófono. Yo le había comentado que, bueno, estamos en capacitación con el uso de la plataforma, entonces para el próximo domingo vamos a hacer la clase más directamente desde la plataforma y de ahí la asistencia. Les digo esto porque veo que hoy somos 15, nunca habíamos tenido el grupo tan grande, entonces para que se vayan uniendo, vamos a continuar. Sí les pido que si tienen alguna duda, usen al menos la reacción que nos regala Zoom para pedir la palabra o lo escriben en el chat del grupo. Entonces, bueno, ya recordábamos cuáles eran las ventajas y las desventajas de los métodos de pronóstico móvil simple. Una ventaja sería que nos ayuda a conocer el comportamiento de la demanda en un periodo de tiempo y esto nos sirve como base para producir en cuanto nosotros vamos a vender, porque ya sabemos que lo que se busca es tener el mínimo stock en la organización, en la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? El primero es que es evaluar la importancia de aplicar pronóstico en los procesos productivos. Pronosticar las demandas por medio de los métodos pronósticos ponderados, exponencialmente simple y ajustado. Y por último tenemos identificar qué método de pronóstico es adecuado para cada caso. Bueno, ya habíamos la sesión anterior, habíamos abordado el tema de los promedios móvil simple. A igual del método de pronóstico ponderado es muy parecido. La única diferencia es que en este tipo de método cuantitativo de pronóstico es que a este le asignamos un valor. ¿Saben lo que es ponderación, verdad?
¿Qué es ponderar? Marlon. No sé, profe. No sabe. Voluntad, Enis, que no sé si pronuncié bien su nombre. Ponderación, me parece que usted nos había dicho que es como examinar o analizar. Gracias, Enis. Claudia. Sí, casi relacionado con lo que dice Nick, no sé, como considerarlo, ¿no? Tenerlo como en consideración, algo que se va a revisar. Profe, Dígame. Robert. Luis. Luis. Sí, Luis Rivera. Bueno, ponderación vendría siendo la persona que tiene la habilidad de poder hacer un análisis rápido sobre algún tema determinado. Gracias, Luis. Entonces, bueno, vamos a aclarar. Ponderar es darle un valor a algo. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el método de ponderación, es de nuestra perspectiva qué valor tiene cada opción que tenemos y nosotros le damos un peso, un valor. Eso es ponderar. Por ejemplo, cuando en tomas de decisiones, nosotros para poder decidir, valga la redundancia, por ejemplo, dónde vamos a construir nuestra empresa, entonces, para nosotros, ¿qué valor tiene el acceso a materia prima? Entonces, vamos a decir que para mí o para la persona que esté realizando la ponderación, qué tan importante es, como decían ustedes, la importancia o designarle una importancia a algo, pero de forma numérica, cuantitativa, que tenga, como les decía, un peso, un valor, un número. Entonces, ¿qué tan importante es que tenga acceso a la materia prima? Entonces, vamos a decir que para mí es indispensable. Entonces, le podemos dar un valor del 50% o de 0.5. Entonces, ¿en qué nos ayuda eso? A diferenciar esas características de forma cuantitativa, no solamente cualitativa, porque cualitativo sería, es muy importante, pero que sea muy importante a la hora de tomar una decisión y a la hora de realizar, por ejemplo, un estudio de alternativas, no, no nos da una certeza, un valor. En cambio, cuando nosotros ponderamos, que le damos un peso, un valor a cada característica o a cada factor, entonces es más fácil simplemente sumar y ver cuáles de mis opciones cumple mejor con los requerimientos que yo tengo. De la misma manera, se hace con el promedio móvil ponderado. Calcular el pronóstico hizo asignando más peso para los elementos que consideremos. Si bien es cierto que la ponderación puede ser algo subjetiva, ya que la persona que está realizando el estudio es quien decide qué peso le va a dar a cada una. En nuestro caso, como estamos hablando de líneas de tiempo, recuerdan que este tipo de pronóstico es para series de tiempo, que fue lo que abordábamos el domingo pasado. Entonces, como le decía, si bien es cierto es subjetiva porque la persona que hace el estudio es la que decide el valor de la ponderación, llega a ser objetiva en cuanto la persona esté capacitada y conozca realmente, uno, la empresa y dos, cómo se comporta el mercado en dependencia a las estaciones y en referencia a los periodos de tiempo. No sé si recuerdan el primer domingo que nosotros hablábamos sobre cómo tomar la decisión
de qué nosotros íbamos a producir dependiendo de la estación o la época del año. Entonces, la ponderación nos ayuda porque entonces a la hora de hacer nuestro pronóstico, nosotros tomamos en cuenta o le damos un valor mayor de acuerdo a la estación del año, puede ser. Puede ser, por ejemplo, si nosotros trabajamos en un beneficio de café, entonces darle más valor a los periodos o los meses en los que se presenta el invierno o la época lluviosa. ¿Por qué? Porque cuando hace frío, la gente tiende a tomar más bebidas calientes para mantener el calor. Entonces, a esa estación o a los meses que están en la estación lluviosa, yo le voy a dar un mayor valor a la hora de hacer mi pronóstico. ¿Se entiende, muchachos? ¿Está claro, muchachos? Sí, ok. Entonces dice que una de las ventajas para que lo tomen en cuenta, una de las ventajas es que bajo ciertas circunstancias las empresas necesitan predecir la demanda de próximos periodos, pero dice ponderando uno sobre otro, lo que les explicaba. Ciertos periodos de tiempo van a tener mayor valor o mayor, no digamos valor en cuanto a numérico, no quiero que confundan el hecho de, o sea, ponderar es darle un peso. Puede ser que en la empresa y en las organizaciones y en la industria, generalmente, dependiendo del producto, en diciembre es la época del año donde la demanda va a ser mayor. Pero que la demanda sea mayor en ese periodo de tiempo no quiere decir que a la hora de ponderar va a tener un mayor valor. No sé si me estoy explicando. Para que no confundamos la medición de la demanda de un periodo con la ponderación de la misma. No son ni proporcionales ni inversamente proporcionales. No, simplemente son, no se toman en cuenta el valor, sino el impacto que tiene dependiendo del rubro a que nosotros nos dedicamos. Como les decía, si es, por ejemplo, el café, para nosotros la ponderación mayor va a ser en la época lluviosa para saber cómo se comporta, o es más importante para mí. Lo que permite, dice, darle más importancia a la tendencia. Por ejemplo, todos conocemos en diciembre, mayo y febrero, en Matagalpa al menos, se dispara el consumo. ¿Por qué? Porque son épocas que tienen festividades donde la gente pues tiene mayor acceso en diciembre porque les pagan el 13º mes, entonces hay mayor movimiento del mercado. Pero si nosotros, por ejemplo, nos dedicáramos a producir y a vender flores, ¿qué meses tomarían mayor ponderación? ¿Cuáles serían los meses más importantes? ¿Cuáles consideran ustedes que serían los meses más importantes? Febrero, profe, que es el mes del amor y la amistad, regalan bastante flores y todo eso. En noviembre también de los muertos, que van al cementerio y se les lleva bastante flores, hay mucha demanda en ese tiempo. Y diciembre para las celebraciones de la Purísima. Así es que son los meses donde la gente suele comprar mayor flores. Entonces, si no hay más dudas hasta aquí, vamos a ir trabajando en los ejercicios. Sí les pido, muchachos, que para el examen, para el próximo domingo, hagan un formulario para que tengan la fórmula, valga la redundancia, y no tengan ese problema de estar copiando. O sea, el formulario en mi clase está permitido. Eso sí, es un formulario. No van a escribir el proceso de la resolución del ejercicio, simplemente la fórmula. Entonces, como ven,
en la fórmula de promedio móvil, a diferencia ponderado, hay un factor o un valor más, un valor añadido que el de W. En algunos textos o en alguna bibliografía pueden encontrar que en lugar de la W aparece beta, entonces, pero exactamente lo mismo, o alfa, también estuve viendo que lo sustituyen por una letra griega, entonces para que no se confundan es lo mismo, donde F de T siempre sigue siendo el pronóstico del siguiente periodo de la demanda, donde D sub T va a ser el valor observado de la demanda en el periodo T, es decir, la demanda real. Y W sub I va a ser el peso o la ponderación para el valor observado de la demanda en el periodo T sub I. Luego tenemos dos restricciones que dice que la sumatoria de W desde I igual a 1 hasta I igual N va a ser igual a 1 y que W siempre va a ser mayor a 0. Entonces, en la ponderación, nosotros vamos a elegir valores de entre 0 y 1. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. No he comido. Entonces, la sumatoria va a ser igual a 1 y va a ser mayor que 0. Entonces, los valores de ponderación van a estar entre 0 y 1. Vamos a utilizar en esta ocasión mucho los mismos datos, la misma tabla que utilizamos para los promedios móviles simples. Vamos a utilizar los mismos, el mismo dato, los mismos ejercicios. Lo único que vamos a calcular diferente es el pronóstico, tomando en cuenta la ecuación. Vamos a pasar. Ahí estamos. Si ven, lo único que y de igual manera, como hicimos en la sesión anterior, de igual manera yo les voy a compartir el archivo. Espero que no evitemos la tentación el día del examen de usar el archivo. Igual vamos a dividir el examen en dos, una parte teórica y una parte práctica, porque no solamente es encontrar los números para encontrarlos, sino saber cómo y por qué y para qué. Entonces, bueno, aquí tenemos la ecuación. Tenemos también las restricciones. No sé dónde me las pegó. Ay. Como les decía, me está dando problemas la máquina y aquí no sé dónde la pega. Aquí está. Aquí estamos. Entonces está la restricción 1. Y aquí está la restricción 2. Vean, los valores de W para la ponderación, no solo en nuestro caso, no solamente para los pronósticos, sino para la ponderación en general, no existe una fórmula matemática como tal, porque, como les decía al inicio, queda a criterio de la persona que está haciendo el estudio darle el peso y el valor a cada uno de los factores.
que para nuestro caso pues son los periodos en los que se observó la demanda. Pero sí, Excel nos da una herramienta que se llama Salver. Bueno, no creo que hoy nos dé tiempo de evaluarla, pero sí lo vamos a ver, o le voy a convertir un pequeñito tutorial de cómo utilizar esta herramienta, y entonces Excel nos ayuda de forma matemática a darle peso a cada uno de sus valores. El asunto está que Excel no conoce ni el rubro del mercado en el que estamos trabajando, no conoce el mercado como tal, y entonces son como datos genéricos o aleatorios. En cambio, si lo hacemos desde la percepción de una persona que ya conoce la industria, entonces va a ser un poquito más acertado. Como les decía, la primera restricción dice que la sumatoria tiene que ser igual a 1. Y que cada peso de W, lo vamos a poner aquí. Sub I tiene que ser mayor a 0. Entonces los valores de W van a ser de 0, a 1. Vamos a trabajar siempre con K igual a 3. Hoy no les va a quedar tarea. No se preocupen. Y vamos a asignar valores de 0 a 1. Siempre se ordenan de menor a mayor. Entonces, vamos a decir que para nosotros la semana 5 va a tener un valor del 50%, de 0.5. Y las otras dos de 0.25. Aquí tenemos. Entonces serían estos nuestros valores de W sub I. Y T solamente son los periodos de tiempo. Entonces, para nuestro primer pronóstico, simplemente vamos a hacer esta sumatoria. Entonces, ponemos nosotros en nuestra cuarta semana, va a ser igual a W sub 1, que es 0.25. Vamos a abrir paréntesis. Va a ser igual a, abrimos paréntesis, W sub 1, que es 0.25, por DT sub menos 1. Quiere decir el valor anterior a 4, o sea, 19 por 19. Esto más W sub 2 W sub 2 por D sub 2, W sub 2, perdón, más este está malo, aquí es 21, 17 por W sub 3. Entre la sumatoria de estos, que sería 1.
Y eso nos da una demanda de 18.5 y simplemente arrastramos. Aquí, quiero que vean esto. Si se fijan, nosotros hicimos la primera y simplemente arrastramos y aquí nos da 0. ¿Por qué creen ustedes que da ese 0? Mira, muchachos, nos queda 1 minuto en Zoom. Entonces, vamos a cortar hasta aquí. No se preocupen, vamos a comenzar de nuevo. Si tienen alguna duda, denme solo un minutito y volvemos a iniciar para que nos den- Profe, ¿y por qué no nos comparte ahorita en este corte el documento para que así los que tenemos acceso a la PC, pues vayamos resolviendo junto con usted y así pues la práctica se nos haga mucho más Está bien. fácil? Está bien, Claudia.